Hola, buenos días. Mi nombre es Fanny López y hoy los acompañaré en este espacio. Y juntos con el equipo de Campus Virtual les daremos la bienvenida a todos los profesores y participantes de la Universidad Libre. Además, agradecemos su participación en este webinar. Como objetivos de este webinar tenemos, primero, presentar y dar a conocer el campus virtual a la comunidad académica. Segundo, presentar el plan de transformación digital Productil. Y tercero, el conversatorio de educación virtual, una aproximación desde la didáctica. A continuación, le damos la palabra a nuestro ingeniero Carlos Alberto Atortuga García, que es nuestro director y quien realizará una presentación sobre campus virtual. Muchas gracias, doctora Fanny. Un saludo para todos los que nos acompañan en esta mañana. Muy complacido por la asistencia de ustedes, nuestros colegas docentes, donde queremos explicarles la finalidad de Campus Virtual de la Universidad Libre. Ustedes saben que Campus Virtual desde el año pasado está funcionando como una dependencia de la Rectoría Nacional. Fuimos creados en el acuerdo número 3 de junio 15 del 2022 de la Honorable Conciliatura, por el cual se crea el campus virtual. Y pues como les dije, es una dependencia de la Rectoría Nacional para el diseño e implementación de programas, proyectos y actividades de educación en línea para el desarrollo de las funciones de docencia, investigación y proyección social de la universidad. Cuando hablamos de educación en línea, es aquella que se realiza en entornos tecnológicos, digitales y ciberfísicos para el aprendizaje interactivo, híbrido y disruptivo. Entonces, Campus Virtual está a disposición de todos nuestros docentes de la universidad. Ya hemos hecho en todo este año que llevamos trabajando, ya casi 15 meses trabajando al servicio de la Universidad Libre, donde consolidamos toda una infraestructura tecnológica, donde consolidamos 3 plataformas al servicio de ustedes. Una que es el apoyo a la presencialidad, que venimos trabajando casi desde el año 2018 y que ahorita estamos consolidando mucho más, y esperamos que en este que resta del año 2023 tengamos una gran cantidad de información para ustedes para hacer una buena preparación en el año 2024. Además, tenemos una plataforma ya de educación continuada virtual. Estamos a la espera de creación de contenidos para diplomados, cursos, seminarios de actualización virtuales, que pueden proponerlo ustedes como docentes, que pueden proponerlo las facultades, que pueden proponerlo las seccionales, y con la integración de campus virtual podemos ya diseñar estos cursos para el servicio de la comunidad. Y también ya tenemos nuestras plataformas listas para los programas 100% virtuales. Aquí pues apoyaremos, como dice nuestro acuerdo, ¿sí? Que vamos a implementar proyectos de programas virtuales, y pueden salir por las seccionales, cada una de las seccionales que planteé para creación de programas. Por ejemplo, ya tenemos en el Plan de Acción 2024 unas seccionales que tienen proyectado varios programas virtuales para el próximo año. Ya en Bogotá también estamos trabajando un programa 100% virtual, y pues estamos a la espera de apoyar las diferentes seccionales en este proceso. Aquí podemos trabajar que de campus virtual, porque campus virtual se dice que fue creado como una octava seccional, una más de las 7 que tenemos, pero para procesos de educación en línea. Y queremos pues tenerlos a ustedes, los docentes, como unos grandes aliados para este proceso. En este momento tenemos una aliada fundamental, que es la Facultad de Educación de la Seccional Bogotá, que pues nos va a irradiar todo este proceso educativo pedagógico y la integración de la tecnología y la pedagogía para poder cumplir con los objetivos del campus. Nosotros tenemos unas funciones que quiero pues como pasarla rapidito para no tomar mucho tiempo en este tema del webinar que estamos trabajando el día de hoy, que es mucho interés para ustedes, y que queremos prepararlos con 2 webinars más en el resto del año, que pues llamarán la atención para lo que vamos a desarrollar.
Hoy empezamos con las didácticas pedagógicas, ¿sí? Desde la universidad una didáctica pedagógica para poder llegar a la educación virtual, a la educación en línea, como habla nuestro acuerdo. Más adelante vamos a hablar sobre la integración del componente de Teams para las plataformas en libre, porque todavía tenemos esa confusión de que la educación virtual es Teams y no es el libre. Entonces queremos dar un gran apoyo y estamos haciendo un ensamblaje tecnológico para que Teams quede totalmente integrado al libre y desde ahí se pueda trabajar todo el tema de apoyo a la presencialidad. Y haremos otro webinar ya finalizando el año, como preparándonos y mirando el tema pedagógico de la inteligencia artificial que hoy en día está muy de moda en la educación, cómo verdaderamente nosotros como docentes nos preparamos para recibir esa inteligencia artificial y poder abordar a nuestros estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Las funciones que nosotros tenemos son las siguientes. Vamos a contribuir la consolidación de la oferta de programas académicos en modalidad virtual y combinada. Vamos a impulsar a la universidad en el uso apropiado de las tecnologías de la información y la comunicación, con altos niveles de interacción, experiencias de aprendizaje en términos de calidad y pertinencia. Esto es muy importante, ya que nosotros tenemos 7 seccionales en el territorio nacional y pues cada una de ellas tiene su pertinencia y tenemos que adecuarnos a esos procesos. Vamos a coordinar con otras instancias los planes, programas y proyectos necesarios para el fomento de la educación en línea en la universidad, fortalecer los procesos formativos a través del uso crítico, práctico y pedagógico. Por eso estos webinars que empezamos el día de hoy, aquí trabajamos muy de la mano con la Escuela de Formación Docente y esperamos ahorita que les presentemos ProUltic, ya ustedes cómo se empiezan a beneficiar de estos procesos tecnológicos certificados por la Escuela de Formación Docente, que es la única que certifica a nuestros docentes, perdóname la redundancia, a nuestros docentes en nuestra universidad. Vamos a liderar proyectos de transformación digital, vamos a asesorar y acompañar los procesos académicos en relación con la integración de las tecnologías de la información y la comunicación, vamos a integrarnos mucho con los proyectos de investigación, proyección social, toda la parte sustantiva de la universidad, estar pendiente de la vigilancia tecnológica y la evolución y proponer a las directivas los avances tecnológicos que se requieren para poder ir en la vanguardia de estos procesos tecnológicos en la educación y pues vamos a apoyar e integrar las 7 seccionales desde campus virtual. Entonces, vuelvo y repito, muy complacido por la asistencia. Este webinar pues va a quedar grabado en nuestra página de la universidad. Más adelante le informaremos cómo. Esperemos que sea de su agrado este proceso. Queremos entrar con un tema muy pedagógico en nuestro proceso de webinar que vamos a desarrollar en este resto de año. Contamos con un coordinador pedagógico con una gran experiencia en el Ministerio de Educación y pues nos ha servido mucho en campus virtual para entrar en esta metodología que nosotros queremos proponer a la Universidad Libre y esperamos contar con ustedes los docentes, vuelvo y repito, que son gran aliados para este proceso de avance tecnológico de la universidad. No siendo más, les doy las gracias por su participación, espero podernos encontrar muy pronto personalmente en cada una de las seccionales para contarles más a detalles qué es Campus Virtual, invitarlos que nos sigan en nuestras redes sociales que más adelante se las anunciaremos para que verdaderamente formemos un ecosistema digital con un actor fundamental que son ustedes, los docentes, para este proceso que nosotros queremos empezar a partir del día de hoy. Muchísimas gracias y estaremos pues atentos al webinar. Muchísimas gracias, señor director. A continuación, se dirige a ustedes la ingeniera Sandra Patricia Castiblanco González. Es nuestra coordinadora de medios y mediaciones tecnológicas, quien nos contará acerca del plan de transformación digital para los profesores de la Universidad Libre, que ha sido desarrollado por el Campus Virtual y la Escuela de Formación Docente. Ingeniera, muchas gracias.
A ti, profe Fanny, muchas gracias y a todos muy buenos días. Muchas gracias por asistir a nuestra invitación de webinar didácticas digitales. Efectivamente, como lo ha mencionado el ingeniero Carlos, una de nuestras grandes funciones es fortalecer esas competencias de la digitalización en la universidad y pues nuestro primer aliado, cada uno de ustedes como docentes. Es por eso que Campus Virtual ha decidido generar ProUltic. En algunos momentos los hemos escuchado, en algunos otros momentos no, pero ProUltic es precisamente ese plan de transformación digital para docentes que el objetivo es el de promover, facilitar y vincular a cada uno de los docentes en este entorno virtual y fortalecer a través de la tecnología y la digitalización de los procesos ese quehacer docente. Por eso hemos creado tres estrategias. La primera, que pues como ustedes, cada uno de ustedes ha venido sumergido desde ese confinamiento que la pandemia nos ha generado, y es cómo llevar esa clase, cómo transmitir o transformar esa presencialidad a lo virtual. Entonces creamos la capacitación institucional. Esta capacitación institucional es un conjunto de nanocursos. Este año fue la primera fase en donde el objetivo es apoyar en la creación de o llevar esa clase presencial a lo virtual o apoyarse desde la tecnología. Entonces, cada nanocurso habla de cómo crear un recurso en el libre, cómo calificar, cómo subir una tarea. Son nanocursos de 2 a 3 minutos, muy largos, pero el título responde de pronto a una necesidad. A esto le denominamos capacitación docente, capacitación institucional. La segunda estrategia, precisamente para fortalecer este plan de transformación digital, son estos webinars y es poder disertar sobre temas que podemos fortalecer y crear una comunidad de docentes unilibristas digitalizados. Entonces, cada pregunta que les emerja de esta disertación, ya sea online o offline, la podemos hacer a través de nuestras redes sociales. Ya en el chat vamos a abrir el chat para preguntas y para que queden ustedes completamente vinculados a esta comunidad unilibrista digital. Y la tercera, que es precisamente el porqué de este webinar el día de hoy, y es que hoy hacemos apertura y oferta de la segunda capacitación de competencias digitales docentes. Estas capacitaciones es diferente a la capacitación institucional. La capacitación institucional, solamente el tema es el desarrollo de competencias de e-libre. Mientras esta competencia digital nos habla de 4 contextos que son muy importantes o 4 áreas que dentro de la misma capacitación se van a abordar. La primera es ese compromiso profesional, es cómo desde lo profesional llevo ese aprendizaje a mis estudiantes. La segunda es contenidos digitales, es cómo los desarrollo, cómo los busco, cómo los implemento, pero desde el concepto. El tercero son unas pautas enseñanza-aprendizaje, cómo generar esa posibilidad y ese proceso de aprender y enseñar. Y el último, evaluación y retroalimentación, pues su nombre lo indica, es cómo podemos echar mano, por decirlo de alguna forma, de algunas alternativas tecnológicas para evaluar. Esta última capacitación fue de la mano con los docentes de la Facultad de Educación. Fue un trabajo muy interesante que se hizo para que ustedes se inscriban. ¿Cómo nos inscribimos? Cuando se vuelva a generar la presentación, ustedes encontrarán un QR. Este QR ustedes lo leen desde el celular y pueden inscribirse a esta capacitación que inicia el día de hoy. Allí entonces lo que haremos es inscribirlos a las 2 capacitaciones que les he mencionado, tanto la capacitación institucional como la capacitación de competencias docentes. Esta capacitación abre hoy y cerrará el 20 de diciembre, y el otro año nuevamente volverá a tener una posibilidad de inscribirse y continuar con esta capacitación. Entonces, esto es ProUltic, por eso Campus Virtual hoy presenta este plan de transformación, porque el docente es el actor importante dentro de nuestro proceso y pues como ustedes saben, Campus Virtual tiene 3 áreas para fortalecer y es apoyo a la presencialidad,
la educación continua virtual y próximamente nuestros programas 100% virtuales. Entonces, fíjense que esto hace que se fortalezca la primera área como apoyo a la presencialidad, profe Fanny. Entonces, aquí termina la presentación para que demos paso ya a esta disertación que nos reunió hoy, es precisamente esas competencias digitales. Muchas gracias por la atención, profe Fanny. El público nuevamente es suyo. Muchas gracias, ingeniera Sandra. Ahora queremos presentarles al doctor Luis Enríquez Silva Segura, nuestro coordinador pedagógico, quien nos comentará sobre algunos aspectos relevantes de la enseñanza y el aprendizaje, los cuales, entre otros asuntos de la educación, resultan significativos para la reflexión sobre la docencia en el contexto de la educación virtual. Profesor Luis, comencemos. Como usted sabe, la conversación abordará algunas reflexiones que desde la educación en general y desde los modelos pedagógicos en particular, dan cuenta de las tendencias de la formación humana en el contexto de la transformación digital docente. Los conceptos implicados para comprender las didácticas digitales en la educación virtual están en esta conversación inicial que retomaremos son la enseñanza y la didáctica. Por favor, ¿nos puede ilustrar un poco al respecto? Profesora Fanny, muchas gracias por su bondad. Un saludo fraterno a las damas y los caballeros que se han unido a esta conversación. El profesorado de la Universidad Libre, a un espacio que, como se ha venido enunciando, resulta significativo de su comprensión para poder abordar unas tareas que ya nos depara los procesos orientados a la formación en cualquier nivel del sistema educativo. Por supuesto, profesora Fanny, un primer concepto implicado en este proceso es el que tiene que ver con la enseñanza y es un aspecto de la educación que comprende la forma como actuamos en el contexto de la formación educativa y consiste en señalar, en mostrar caminos, en insinuar horizontes hacia los cuales se debe orientar la mirada y la comprensión de ese objeto de enseñanza, que inicialmente es ese conocimiento del cual genera el diálogo del profesorado y el estudiantado. El otro concepto que usted hizo referencia tiene que ver con la didáctica. En sentido muy general, la didáctica se comprende como un aspecto relativo a la enseñanza misma. Es decir, es lo que se conoce como el arte de enseñar, del cual el profesorado asistente sabe que es una perspectiva supremamente interesante, y es que enseñar no es sencillo. Por eso se llama o se le denomina el arte de la enseñanza. Y es lo que nos da el sentido técnico en la parte pedagógica, la cual se ocupa de los sistemas y métodos de enseñanza a partir de la teoría pedagógica, más allá de lo que algunos autores plantean, y que son temas que pueden llevarse al estudio con un nivel de profundidad significativo. Aquí lo fundamental es cómo nuestros profesores, nuestros colegas de la enseñanza en la Universidad Libre pueden establecer un camino pedagógico que oriente a los principios de la comunidad académica universitaria y que ustedes representan muy bien dentro de este ámbito educativo. Así que son elementos que no pueden dejarse de reflexionar permanentemente y que hacen parte también de esa forma como nosotros elaboramos cotidianamente nuevas perspectivas de diálogo con aquel que nos acompaña en este proceso, que es el estudiantado. Gracias, doctor Silva. Sin embargo,
Estos dos conceptos nos permiten o nos remiten a reflexionar en el devenir de la educación sobre unos momentos de la enseñanza. Es decir, lo anterior se concreta en la responsabilidad de pensar los elementos que participan en el proceso de enseñanza para potenciar las posibilidades transformadoras y que corresponden a la didáctica. ¿Nos puede ampliar esto al respecto? Eh, por supuesto, profesora Fanny. Yo creo que esto hay que mirarlo en la evolución histórica, en la enseñanza. Y eso se presentan eh, en el ámbito educativo. Por lo tanto, dichos momentos son en los cuales se privilegia cualquiera de ellos, a saber, eh, hubo momentos históricos en que se le dio un protagonismo importante al profesorado y el privilegio de su acto de enseñanza, y a eso se le llamó magistrocentrismo. Sin embargo, desde otras perspectivas se ha privilegiado la presencia en el contexto escolar, pero también universitario, del estudiantado, y a ello se le llamó paidocentrismo. Sin embargo, hay instancias donde también se le da un privilegio en el proceso mismo de formación a lo que tiene que ver a las tecnologías o a la instrucción, y es la proyección de los contenidos que se dictan, y eso se denomina tecnologismo instruccional. Creo que son elementos que son parte del análisis permanente de nuestra reflexión como docentes. Sin embargo, existieron otros instantes donde se le dio mucho énfasis o mucha visibilidad a los recursos educativos mismos, ¿verdad? Y a ellos se le llamó mediacionismo. Entonces, hay un quinto elemento que es el que concreta el proceso mismo de enseñanza-aprendizaje, que es cuando nos referimos a la evaluación. Y cuando se privilegia la evaluación como esa manera de apreciar o de generar apreciaciones a los aprendizajes del estudiantado, pues se le llamó evaluacionismo. Estos elementos, eh, más allá de cómo históricamente han venido siendo reflexionados o puestos en contextos de reflexión en el contexto de la educación misma, eh, eh, llama al profesorado, a quien se hace responsable de esa enseñanza, de acompañar a alguien que desea aprender, ¿cierto? A que se le genere un equilibrio en la presencia de estos elementos en el contexto educativo, ya sea en el contexto de la escuela, del colegio, de la universidad, ¿cierto? Y ese equilibrio debe sostener una sinergia pedagógica permanente de cara al proceso de enseñanza-aprendizaje, más allá desde una perspectiva particular. Es decir, el consenso es cómo nosotros ponemos en su justa medida cada uno de los elementos del proceso de enseñanza, más si es en una perspectiva virtual. Ellos simplemente nos dan cuenta de que existen dos ámbitos, por lo menos para mencionarlos en esta conversación. El primero tiene que ver con el hecho educativo, que es un proceso a través del cual desarrollamos o perfeccionamos nuestras facultades en el aspecto social de las habilidades físicas e intelectuales, y cómo van adquiriendo y compartiendo los conocimientos tanto el profesor como el estudiante. Y el otro es el acto pedagógico, que es el arte de saber llegar al estudiantado mediante unas estrategias de aprendizaje. Y esas estrategias ahora pueden dar cuenta de cómo nos relacionamos en el contexto de la virtualidad. Entonces, la didáctica, como saber derivado de la pedagogía, tiene la tarea de ayudar a pensar la enseñanza de los elementos constitutivos de su proceso. Esta disciplina, como bien ustedes lo saben, eh, es una disciplina de la educación y brinda apoyo técnico al profesor en el momento de planear, de desarrollar y evaluar sus formas de enseñanza. Por lo tanto, la enseñanza es la forma de la educación o una parte de ella
la que sugiere unos objetivos predeterminados, unos tiempos, unos espacios que se acuerdan con anticipación. Es decir, en la enseñanza, todas las actividades, todos los eventos pedagógicos y experiencias son planificadas y desarrolladas, lideradas y evaluadas en ese contexto mismo. Doctor Silva, pero en el contexto que usted nos acaba de expresar, yo creo que es importante manifestar que existen algunos elementos estratégicos para complementar las didácticas digitales. Dichos elementos de la enseñanza son perceptibles en los modelos de educación institucionalizada. Por lo tanto, es bueno profundizar sobre ellos. ¿Nos puede comentar sobre ellos? Por supuesto, profesora Fanny. Efectivamente, en el ámbito de la educación podemos enunciar algunos interrogantes que dan cuenta de esos elementos que usted expresa. El primer elemento tiene que ver con la intencionalidad. Es la intencionalidad que tenemos y cómo proyectamos eso. Y ahí hay una pregunta importante. Es ¿para qué enseñamos? ¿Para qué se enseña? Y las intencionalidades se refiere básicamente a los propósitos o fines que determina una sociedad o quienes la representen, como es el caso del profesorado, nuestros colegas aquí presentes. Es decir, la finalidad de la educación es una responsabilidad de una disciplina que se derivó de la filosofía misma, que se denomina hoy pedagogía. Y es la pedagogía la que permite desplegar esas posibilidades y los horizontes de la educación y la didáctica mediante la enseñanza en el aula de clase. Allí se concretan esas finalidades. El otro elemento tiene que ver con un interrogante y es ¿qué enseñamos? Y eso tiene que ver con los contenidos. Y esos contenidos se contextualizan en las actividades, las experiencias, los saberes disciplinares y todos aquellos eventos en los cuales se aspira lograr los propósitos de la enseñanza. Es decir, junto con los contenidos se considera su secuenciación, la manera como se presentan. Entonces, el orden en el cual se presentan dichos contenidos o experiencias, objetos de la enseñanza, es donde nosotros concretamos esa pregunta. Ahora bien, los contenidos no solamente se refieren a los productos cognitivos, es decir, los conocimientos, sino a todas las conductas humanas, incluidas las afectivas, las sociales y las psicomotoras. Por eso he estado relacionando el contexto desde el preescolar hasta la universidad. En ese contexto, entonces, los contenidos se relacionan con la manera en que pensamos, en que sentimos y en que actuamos como seres humanos. En la educación superior, por ejemplo, ha existido un predominio de la perspectiva cognitiva, es decir, del conocimiento, de la manera en que pensamos. Igual que en el preescolar, igual que en la educación media, igual que en la educación primaria, allí, por ejemplo, se privilegian más las perspectivas afectivas y psicomotoras. Un tercer elemento, que es como nuestra tercera pregunta, es cómo enseñamos. Allí nos estamos aproximando es a las metodologías, a las formas. Y es decir, y eso corresponde a ello, a la forma o la manera con que ofrecemos esos contenidos para asegurar el logro de los propósitos establecidos en ese primer interrogante. Ahora, ello obedece a una lógica psicológica, es decir, a algún supuesto sobre la manera como aprenden. Me gusta decirlo con H, porque si aprendo con H, me apropio de cómo aprendo, ¿cierto? ¿Cómo aprende el estudiantado? Y ello pueden dar cuenta mediante procesos inductivos, deductivos, analíticos, sintéticos algunos, otros dialécticos, y hay perspectivas serialistas para el trabajo de las metodologías. Eso es decir, es trabajar paso a paso. Un cuarto elemento importante aquí, profesora Fanny, tiene que ver con otro interrogante y es ¿con qué enseñamos? Y eso respuesta está en los recursos.
Y los recursos son las mediaciones con las cuales se ofrecen los contenidos. Es decir, las experiencias acumuladas de la enseñanza y cómo ellos se utiliza a través de la palabra, cómo nos comunicamos, es una mediación importante. Pedagógicamente hablando, la palabra es nuestro mayor instrumento, ¿cierto? Sin embargo, eso nos permite establecer un diálogo, ¿cierto? A partir del discurso pedagógico del profesorado, de nuestros colegas de la docencia. Y eso también nos permite dar cuenta de esa mirada disciplinar a partir de lo que queremos enseñar. Por lo tanto, existen recursos como la narración, las exposiciones, el debate en contexto de aula o fuera de ella. Se utilizan herramientas como los audios, casetes. Digo casetes porque aún en algunos ámbitos de nuestra geografía, el casete sigue siendo protagonista, más allá de los desarrollos tecnológicos a los que tenemos acceso en las grandes urbes. También tenemos acceso a videos, plataformas educativas. Verbo y Gracia, la ingeniera Sandra hablaba de El Libre, un ámbito importante hoy para la perspectiva pedagógica de nuestros colegas, ¿verdad? Entre otras. Y eso da cuenta también de cómo también nos apropiamos de la escritura en sus múltiples formas. Es decir, en algún momento el soporte del papel como los libros, la revista, la fotocopia, etcétera, a soportes virtuales como la multimedia, el hipertexto, la internet, los cuales deben ser planeados, como lo he venido expresando, acorde con los aprendizajes a desarrollar. Pero miren que esos 4 elementos, ¿cierto? Anteriormente descritos corresponden a las etapas del proceso, casi de lo que se llama administración educativa de la enseñanza, denominados planeamiento, desarrollo. Sin embargo, hay un quinto elemento muy importante. Y ese quinto elemento, que también nos lleva a una interrogante, es la evaluación. Y la evaluación es, o nos dice, desde el punto de vista de la pregunta es, ¿lo hemos logrado? Si lo hemos logrado, entonces lo que tratamos de hacer es una relación de todas las actividades que permiten establecer en qué medida se han alcanzado los propósitos de la enseñanza, ¿verdad? Por lo tanto, la evaluación lo que hace es valorar, apreciar, describir, muchas veces cuantificar, ¿verdad? Interpretamos a través de la evaluación el cómo se comprende el proceso de enseñanza-aprendizaje, de cómo ha enseñado, cómo el otro ha aprendido, ¿verdad? Todos los aspectos son evaluados y todos los momentos son evaluados. Por tanto, la pretensión es pensar la enseñanza desde la didáctica como un saber tematizado y reflexionado sobre la formación y educación de las nuevas generaciones dentro del contexto escolar como una aproximación al nivel universitario, es decir, desde el preescolar hasta la universidad. No debemos desconocer ello, porque es que los chicos y las niñas que están siendo formadas en el contexto de la formación inicial están haciendo carrera para llegar a la universidad. Y cuando llegan aquí, llegan con unos saberes significativos que se compaginan, genera una simbiosis pedagógica importante con ese saber estructurado, ese buen saber de los colegas de la universidad que se encargan de la enseñanza y de la formación de aquel ser humano que viene a buscar una formación disciplinar. Gracias, profesor. Pero tengo una inquietud. ¿Cómo se da esa relación entre ellos? Usted habla de relación dual, interacción comunicativa. ¿Nos puede ampliar esto? Por supuesto, profesora Fane, gracias por su orientación en el contexto de lo dicho. Eh, Dicha interacción entre los colegas y el estudiantado eh, se da alrededor del conocimiento. Creo que eso es importante ponerlo en contexto. Partamos de su etimología.
conocer viene de un vocablo latino que es el cognoscere, lo cual significa nacer con. Es decir, no necesariamente podemos partir del principio pedagógico de que el chico no conoce. Él nace con. Y se entiende entonces que nace con el objeto del conocimiento, con la realidad que se ha de interpretar y de comprender. Aquí lo que hace el maestro, el profesor, el pedagogo, como se le dice indistintamente, es asistir a ese estudiante para que nazca con la realidad permanentemente, es decir, con su objeto de estudio. Lo anterior lo podemos concretar en 3 elementos del proceso de enseñanza que me parece fundamental plantear en este instante de la conversación. Esos elementos caracterizan la primera formalización de la educación y tiene una intencionalidad tácita y expresa. Y es cuando aparece el maestro, el profesor, el pedagogo, el conocimiento como objeto de enseñar se hace visible. Por lo tanto, necesitamos un invitado, que es el centro fundamental del proceso, que es el estudioso o la estudiosa. Miren que son 3 elementos sin los cuales no pudiésemos hablar de ámbitos de aprendizaje como el aula, como la escuela, el colegio, la universidad. Y la universidad desde la perspectiva del universitas, es decir, donde se reúnen, ¿cierto? Es una reunión de personas con un mismo interés y es conocer. Eso significa que la enseñanza como práctica social aparece a partir de la evolución, de la transformación y la especialización de otra práctica social mucho más amplia, de la cual se deriva y es la educación. Por eso siempre hablamos cómo consolidar un modelo educativo pertinente, ¿cierto? Sustentable en el tiempo. Y la educación, cuando es institucionalizada, ¿cierto? Es porque se crea la escuela, se crea el colegio, surge la universidad y surge un ser especial. Y aquí tenemos como asistentes a seres especiales que poseen un saber especial y son nuestros profesores, nuestras profesoras, ¿cierto? Maestras y pedagogas a la vez. Es decir, aparecen para que se encarguen de esa enseñanza. Es decir, aparece el acto educativo y se convoca para conversar sobre lo fundamental del mundo humano al estudiantado. Por lo tanto, la institución, y en este caso concreto la Universidad Libre, el agente constituyente son nuestros invitados hoy, el profesorado, nuestros colegas, ¿verdad? Tanto la escuela, o en este caso tanto la universidad, como el profesor, como la profesora, vienen a desempeñar unas determinadas funciones, desde la pedagogía, por supuesto, que han de ser liberadas en cierta medida a la familia también y a la sociedad en general. A la familia en particular porque la familia es centro, es a quien acompaña ese proceso mismo. Por lo tanto, la familia debe ser convocada, así como se convoca a la sociedad en general a pensar el fenómeno a partir de la intervención del profesorado, el estudiantado, del conocimiento y todos aquellos elementos que hacen parte de la institución educativa. Muchas gracias, doctor. Ahora bien, con los elementos anteriormente mencionados, creo que podemos avanzar hacia los desafíos que la transformación digital reta hoy a la universidad y, y al profesorado. Recordemos que en las últimas 4 décadas hemos sido convocados a diferentes escenarios con el fin de reflexionar sobre el impacto de las TIC en la educación. Por favor, doctor, ¿usted nos podría eh, tener unos mensajes adicionales de esto? Gracias, profesora Fanny, por ese importante planteamiento. Creemos que somos un universo dinámico, un universo que presenta retos permanentes
y convoca a generar una reflexión en torno a ello. Por lo tanto, hoy, como todos lo sabemos, sobre todo nuestro profesorado lo tiene supremamente claro como colegas de la enseñanza, que hoy es común reflexionar sobre las clases virtuales. Por lo general, cuando se habla de ello, se piensa en programas que algunas instituciones educativas ofertan mediante sistemas abiertos o distantes, cursos de formación que se toman en línea u otra actividad similar. Pero como bien se conoce, también se presentan en otras actividades académicas, ¿verdad? Ahora bien, para tomar un ejemplo, en el marco de lo que usted plantea, es evidente que el confinamiento que acabamos de vivir, derivado de la emergencia sanitaria de la coronavirus, forzó a la universidad, forzó al colegio, forzó a la escuela, a nuestros colegas, ¿verdad? Al uso de la tecnología de manera emergente. Y su impacto llevó a dar continuidad de la oferta de programas académicos que se venían impartiendo bajo la modalidad presencial, sin contar con el adecuado conocimiento, ¿verdad? Que ayudara a preparar clases para ambientes virtuales. No podemos olvidar ese reto fundamental que nos hizo o que nos trajo el confinamiento como un ámbito de reflexión del cómo se enseña en esos ambientes, ¿verdad? También se evidenció en ese momento, estamos hablando de unos años recientes, que no había suficiente conocimiento sobre cómo estructurar una guía para protocolos digitales, es decir, cómo protocolizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en línea, ¿verdad? Que ayudara a elaborar presentaciones o materiales digitales. Por tanto, se encontró que gran parte del profesorado y el estudiantado no contaban con las habilidades para usar las tecnologías. Tecnologías que llevaran a concretar la transmisión significativa del conocimiento y lograran concretar el aprendizaje y de las competencias pedagógicas posibles para emular dichas estrategias, tal como se realizaba o se viene realizando bajo la modalidad presencial. Es por ello hoy, profesora Fanny, que resulta fundamental acceder y avanzar, ¿verdad?, en la reflexión de la didáctica digital, que en el contexto de la educación se comprenden como las técnicas, métodos y estrategias de enseñanza y el aprendizaje en ambientes virtuales. Es decir, orienta sobre el uso integrado de las tecnologías como apoyo estratégico en las tareas propias del modelo educativo bajo una perspectiva curricular como fundamento del modelo pedagógico. Nosotros tenemos un modelo pedagógico como universidad y ello permite reflexionar sin ningún reparo sobre ello. Por tanto, lo que se espera es que con la utilización de una didáctica digital, nuestros colegas puedan dar un giro, porque debemos dar un giro, al estudio de esta nueva mirada pedagógica que genera el reto de la transformación, ¿verdad? Y el reto es de la transformación digital. Y aquí el llamado es abordar el diseño de materiales didácticos digitales con el fin de dar respuesta a los interrogantes relativos sobre qué enseño, cómo lo enseño, con qué enseño, cómo lo evalúo, ¿verdad? Y esos retos se comunicarán los saberes en la medida en que se enseña. De tal manera, colegas, que el estudiantado, bajo la perspectiva digital, alcance los objetivos del aprendizaje de manera colaborativa y autoestructurante. Y digo autoestructurante porque eso es uno de los elementos de nuestro PEI en la perspectiva del PIDI, ¿verdad? Y aquí lo fundamental es que debe existir suficiente claridad sobre la formulación de los objetivos por alcanzar. No es reformular, es formular acorde con esta naturaleza de enseñanza y aprendizaje a la cual accedemos, ¿verdad? Lo anterior sugiere entonces
no dejar de lado lo estratégico que resulta una propuesta temática suficientemente atractiva para la expectativa de aprendizaje que, frente a sus propias necesidades, inspira cotidianamente el estudiantado. En este momento histórico, colegas, debo enunciar, eh, al parecer se sugiere de manera estratégica, o no al parecer, ya se sugiere de manera estratégica el uso de las TIC. Es importante comprender en gran medida que el estudiantado hoy es muy visual, ¿verdad? Con frases muy breves y fases muy breves de atención. Por tanto, ello constituye un reto pedagógico. Siempre hemos tenido retos pedagógicos desde los orígenes. Siempre hemos tenido que ir ajustando, ¿cierto? Redefiniendo las maneras en que se enseña y en que se aprende. Por lo cual consiste en lograr que el diseño didáctico funcional y gráfico de la herramienta digital permita al estudiantado enfocarse en un aprendizaje simple del conocimiento complejo. Es decir, es una manera no fácil, es compleja, porque el conocimiento en sí es complejo. Acceder a él, reflexionar sobre él y ponerlo en contexto no es tan sencillo. Por eso debe ser formulado de manera estratégica. Por lo tanto, la tarea es lograr disminuir los índices de dispersión del estudiantado en un contexto de aprendizaje, ¿verdad? Es decir, que no pierda la atención, que siempre esté seducido por el conocimiento sin importar el medio. Entonces, lo anterior nos permite, o si bien me lo permite, profesora Fanny, es enunciar que debemos conocer y comprender las formas adecuadas de cómo estructurar un entorno virtual. Ya el director del campus y nuestra ingeniera Sandra nos hablaban un poco de esos acompañamientos y esa herramienta y estos insumos con los que ya cuenta la universidad, ¿verdad? Que permita facilitar el aprendizaje y facilitar el acceso al conocimiento sin importar el lugar del mundo. Ya no importa el lugar. Lo importante es que podamos hallar al aprendiz, motivado siempre. Y se logra ello con sistemas que puedan administrar esos posibles contenidos con los cuales llegamos al estudiantado, ¿verdad? Entonces, de manera muy general, quisiera enunciar algunas oportunidades para el estudiantado de estas perspectivas didácticas digitales. Por ejemplo, le permite al estudiantado acceder a una manera diversificada de posibles formas de aprendizaje y posibles formas de contenido. Pero también le permite avanzar a su propio ritmo. Hoy hablamos de la evaluación de los resultados de los aprendizajes. Hablamos del concepto de crédito educativo. Eso tiene que ver con formas de avance al propio ritmo. Es decir, el estudioso también se hace responsable de la tarea puntual y se convierte en un interlocutor mucho más cercano y dinámico al profesorado. Pero también eso le permite aprendizajes responsables y autónomos. Es decir, cada vez los estudiosos y las estudiosas acceden a una posible manera autónoma de contribuir al proceso de formación, ¿verdad? Entonces, el trabajo colaborativo es cada vez más intenso. Por parte del profesorado encontramos que él puede lograr la habilidad de comunicar contenidos en diferentes momentos a un buen número de estudiantes, con un buen número de métodos. ¿Qué tan importante es esto? Lo otro es que hace eficiente el seguimiento y acompañamiento en sus áreas de mejora, tal como lo establece en la perspectiva presencial. Esa eficiencia la trae, ¿cierto?, estructurada al contexto digital. Lo otro es que permite también mayor independencia y manejo del tiempo al profesorado. Creemos que eso también es importante, sin dejar de lado, insisto, el rigor de cómo concretar la perspectiva de lo que se enseña y lo que se aprende, es decir, el conocimiento.
entre otros aspectos, profesora Fanny. Muchas gracias, doctor Silva, por sus apreciaciones. Por lo visto, entonces esto es un tema muy amplio que invita a que reflexionemos de manera comprensiva y además sopesadamente. Por lo tanto, esto requiere de algunos elementos motivadores para esa reflexión. Quisiera enunciar usted algunos tips que nos inviten a redefinir nuestro rol docente. Eh, Profesora Fanny, gracias por esta apreciación adicional. Creo que usted aborda un tópico muy sensible a la hora de pensar una forma de mirar la transformación digital, ya sea en el contexto educativo como en nuestro caso pedagógico. Eh, es aquello que da cuenta de la necesidad de redefinir ciertas formas de comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la didáctica. En primer lugar, quiero establecer que la programación o la consolidación del plan de tareas es un criterio fundamental para estructurar en forma exitosa una actividad académica. En el contexto virtual, como lo he venido enunciando, se debe contar con una clara definición de objetivos y la manera como se concreta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro elemento es que son diversas las maneras de esgrimir la enseñanza virtual, pero se debe precisar que todas ellas requieren de planeación minuciosa y bien elaborada. Otro elemento puede ser, acorde con su orientación, es que en el contexto de la enseñanza virtual el tiempo puede ser relativo, pero se insiste en la planeación con el fin de superar la sensación de que no se puede profundizar en un tema por exponer, puesto que lo fundamental es lograr presentar los contenidos de manera mucho más dinámica y creativa y efectiva, por supuesto. Otro aspecto que podemos enunciar es que en relación con la interacción docere-dicere, es decir, lo que se enseña, lo que se aprende, el que enseña y el que aprende, debe tenerse muy en cuenta que el éxito de la labor pedagógica no lo define el aula de clase o el aula virtual. Lo determinante es la perspectiva didáctica del profesorado y su concepción pedagógica. Por tanto, la interacción tiempo-espacio de estos dos seres humanos puede considerarse de alguna modalidad a saber sincrónica, que es cuando en una actividad académica se participa al mismo tiempo y se recibe respuesta simultáneamente. Ejemplo, una videoconferencia. Pero también puede ser una relación tiempo-espacio asincrónica, y aquí las formas de respuesta o la manera en que accedemos a una respuesta frente a otra, ¿cierto? Puede darse cuando eh, solicitamos algo y toma un tiempo, es decir, no es inmediato, y se da de manera posterior, como lo he denunciado, y eso puede ser en el contexto de foros, wikis, correo electrónico, entre otros ámbitos de comunicación que tenemos. Y otro elemento importante aquí es la interacción que que sugieren las actividades orientadas al aprendizaje significativo desde el punto de vista colaborativo y cooperativo. Es decir, la puesta en contexto de las actividades, que deben ser relevantes y de gran creatividad. Por tanto, resulta significativo enunciar que la actividad profesor-estudiante no termina con la formación virtual, solo se redefine. Como en otros modelos educativos, ¿verdad? Eh, podemos ver que la enseñanza virtual requiere de un asertivo y alterativo, ¿verdad? Certeza y reconocimiento en el acompañamiento tutorial por parte del profesorado. Es decir, que los colegas logren contrastar lo estudiado versus lo aprendido, compartiendo ideas y abordando reflexiones valorativas de ese saber que se construye. La evaluación, por lo tanto, en el contexto de los resultados de aprendizaje y en el marco de la enseñanza y el aprendizaje, puede sugerir preguntas como de qué forma se concreta si el estudiantado está comunicando un conocimiento, ¿verdad? A través de un contenido virtual, y más si el profesor está ausente para garantizar el adecuado saber en la materia. El tema no es de ausencia y presencia, el tema es
de cómo nos estamos relacionando de manera asertiva, ¿verdad? Y eficaz en el contexto. Un elemento adicional acá puede ser que en el marco del proceso orientado a consolidar la enseñanza y el aprendizaje, se debe contemplar que la evaluación educativa, ¿verdad? No comprende hoy como una serie de pruebas periódicas. La evaluación se comprende como una perspectiva de un método de enseñanza, que en la virtualidad prevé la existencia de enfoques pedagógicos y metodológicos alternativos que sugieren actos evaluativos, ¿cierto? Con tecnologías que dan cuenta de las posibilidades valorativas del aprendizaje. Por tanto, emitir juicios sobre el desempeño académico no es sencillo, pero en la formación virtual también se cuenta con ayudas completas, flexibles, que pueden ajustarse al ritmo de los estudiantes, fortaleciendo la evaluación y esos resultados mismos. Creo que con eso eh, espero dar cuenta a lo sugerido por usted, profesora Fanny. Gracias, profesor Luis. Es muy interesante estos tips que usted nos presenta. Ahora quisiéramos dar las gracias de la presentación y como decirles a los participantes que nos pueden en el chat responder algunas preguntas o inquietudes que ustedes tienen. Inquietudes que usted nos puede confirmar, por favor. Sí, que creo que para finalizar puedo dejar más que preguntas desde la perspectiva de los colegas, dejar algunos interrogantes que nos permitan reflexionar en torno a lo que hemos planteado. La primera interrogante es, y puede ser como llamo interrogantes urgentes, ¿qué sucede en la conciencia del estudiantado cuando aprende? ¿Qué respuestas o supuestos tienen las diferentes teorías psicológicas y pedagógicas acerca de lo que sucede en las estructuras cognitivas del estudiantado? En consecuencia, con esos supuestos, ¿cómo se ha dispuesto, cómo se debe disponer los escenarios donde se dan los aprendizajes? ¿Cómo se debe organizar desde una perspectiva digital a los estudiantes, los equipos, los materiales que han de mediar la enseñanza y el aprendizaje? ¿Cómo debe ser el clima psicológico y las interacciones comunicativas entre el profesorado y el estudiantado que participa en el proceso de enseñar y de aprender en un contexto digital? Ellos simplemente son preguntas que podemos reflexionar y conversar a través de nuestros medios. Y por último, dejarles unos posibles cuestionamientos que pueden surgir en nuestro ejercicio docente. Por ejemplo, ¿cuáles son los saberes que posee hoy una profesora, un profesor, y cuáles son los que requiere poseer? Creemos que es una pregunta fundamental. ¿Cuáles son los saberes que poseemos y cuáles debemos o consideramos que debemos poseer? ¿Qué es lo que hace que la profesora y el profesor hoy sean considerados unos profesionales de la educación, verdad? Como históricamente se han venido fortaleciendo. Y por último, un cuestionamiento que puede surgir es, ¿cuál ha de ser, verdad, la posición de la formación del profesorado frente a fenómenos culturales como la violencia, la corrupción, la transgresión de los derechos humanos, las drogas y demás situaciones que caracterizan la crisis actual de nuestros países, en concreto del nuestro, ¿verdad? Y hacen parte de la vida cotidiana de las instituciones educativas? Con este último interrogante, lo que quiero plantear es que el enfoque relativo a la generación del conocimiento, es decir, que se constituye a través del currículo, el profesorado debe conocer los procesos cognitivos complejos, cómo aprende el estudiantado, entender las dificultades que el estudiantado y sus familias tropiezan permanentemente y deben ser competencias necesarias que debemos poseer para responder a esos procesos complejos. En consecuencia, y para terminar, profesora Fane, solo quisiera eh,
establecer la siguiente reflexión. Estimadas profesoras, estimados profesores, colegas de la educación, la razón de ser de la educación no puede ser otra que la formación humana. Su tarea consiste en impregnar los procesos educativos de valor formativo. La intención es elucidar las condiciones humanas de cada ser humano, valga la redundancia, y de todos como humanidad, posibilitando la continua creación de mundos con sentido. Lo que quiero decir con esto es que no necesitamos al lado un colega que venga a reemplazarnos para hablar de la perspectiva de enseñanza-aprendizaje en el contexto virtual. Así como históricamente hemos venido consolidando nuestro proceso de buen saber y de buen enseñar, hoy debemos apropiarnos de unas herramientas, de unas modalidades y unas metodologías que nos permita, además de dialogar en el contexto presencial, hacerlo en el contexto virtual, en el contexto dual, eh, en el contexto sincrónico asincrónico o la combinación de todas las anteriores. Creo que ese es nuestro reto, es acceder a un conocimiento adicional que nos permita habitar y dialogar con el estudiantado el conocimiento, el saber, de manera relevante y efectiva, como lo he planteado. Así que el significado es redefinir algunas formas, algunas prácticas que tenemos para acceder al mundo del conocimiento. Muchas gracias, son ustedes muy gentiles y esperamos poder encontrarnos en nuestro contexto. Profesora Fanny, gracias por acompañar esta conversación, y a la ingeniera Sandra y al director del campus, gracias por dar una introducción que permite dar comprensión de este convocatorio en el webinar programado para este día. Muy gentiles, y gracias al equipo de Campus Virtual por su ayuda en este contexto. Hasta pronto. Doctor Luis, muchísimas gracias a usted. Profe Fanny, muchas gracias también. Tenemos un minutico para preguntas. Si alguien quiere, el chat está abierto en este momento. Mientras tanto, voy dándole las gracias por participar, por estar, por escucharnos, y nuevamente extender la invitación. Aquí está el QR para que ustedes puedan inscribirse a las dos capacitaciones, la que tenemos abierta desde el mes de julio, constante, y aquella que abrimos hoy de competencias digitales. Y recuerden que por nuestras redes sociales también tenemos próximamente preguntas y respuestas. Estas preguntas que ha hecho el profe Luis también serán llevadas a estas redes sociales. Esperamos su participación. Todas las redes sociales son Campus Virtual Unilibre. ¿Hay alguna pregunta en el público? Bueno, creo que no. Y pues para ser muy responsables con los tiempos, les agradecemos. eh, no, no está habilitado. Si gustan por el chat, nos dejan las preguntas. Por acá veo. No, ¿cierto? No tenemos ninguna pregunta por chat. Profe Luis, ¿se puede afirmar que una reunión virtual es homóloga a una reunión presencial? Gracias por la pregunta. Como lo planteé hace un instante, la presencialidad tuvo sus caracterizaciones a través de la historia y la manera como hemos accedido y nos hemos encontrado y reunido. La virtualidad genera otras maneras de encuentro, ¿de acuerdo? Y tenemos mediaciones técnicas y tecnológicas con ayudas didácticas que nos permiten que esa misma relación de manera eficiente pueda darse. Por lo tanto, no podríamos afirmar de manera tajante que son similares. Son dos ámbitos donde se genera el posible encuentro de relacionamiento frente a la inquietud que tiene como objetivo el aprendizaje. Muchas gracias, doctor Luis.
Nuevamente, por dar cumplimiento a los tiempos, establecimos que este webinar sería de 1 hora. Asimismo, los vamos a cumplir. Muchas gracias por todos aquellos que ya están generando esas preguntas. Esas preguntas las vamos, como lo mencioné, las vamos a captar y vamos a dar respuesta vía redes sociales o incluso vía correo electrónico. Entonces, tranquilos, no quedan sin respuesta. Estas respuestas serán dadas desde allí para que, como lo decía, creemos una comunidad de docentes unilibristas digitales. A todos les deseamos un feliz miércoles desde Campus Virtual. Muchas gracias por su participación, por su puntualidad y si no alcanzaron a verla, recuerden que queda también grabada por Facebook Live y nuestro canal de YouTube. Un abrazo y feliz miércoles.